El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Les recuerdo y los coloco en contexto a aquellas personas que apenas están empezando a escuchar estas reflexiones diariamente, que hemos venido haciendo un recorrido por el Nuevo Testamento que lo iniciamos en el Evangelio de San Mateo. Concluimos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tratando de escudriñar, mirar lo que cada uno de ellos pudo observar y escribir detenidamente acerca del ministerio de Jesús y la influencia y su enseñanza a sus discípulos, quienes él estaba preparando para luego graduarlos como apóstoles y enviarlos a predicar ese mensaje de transformación al mundo conocido del momento y obviamente para que ese mensaje trascendiera a las nuevas generaciones. Tú y yo hoy formamos parte de la generación que vive, que está presente, que está conociendo y está viendo el mundo de hoy, todos los avances científicos, técnicos, políticos, económicos, en todas las áreas como el mundo ha avanzado. Pero de igual manera el mensaje del reino de Dios, de la predicación del evangelio no se ha detenido. Hay sitios en el mundo, hay lugares en el mundo, hay países en el mundo donde aún no ha llegado este mensaje. Pero esa es la comisión, ese es el trabajo, eso es lo que hay que hacer. Ahora pasamos al libro de los Hechos y hemos venido analizando capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, tratando de encontrar la luz que nos permita entender este estudio juicioso, acucioso que estamos haciendo en breves minutos en reflexiones diarias. Y la sorpresa que nos llevamos en el capítulo 9 es la conversión del peor enemigo que tenía en su momento el cristianismo, de alguien que tenía poderes, que tenía conocimiento, que tenía filosofía, que tenía doctrina, que tenía tradiciones y que tenía en la mano cartas de autorización para destruir a los judíos que se habían apartado del judaísmo y que ahora estaban siguiendo el cristianismo. De manera que esa conversión que se relata en los primeros versículos del capítulo 9 y luego posteriormente lo presenta él dando testimonio de viva voz en la ciudad de Damasco, obvio que quienes lo conocieron como enemigo del reino de Dios y enemigo de ese cristianismo, ahora se vuelven contra él, porque se dan cuenta que el mensaje que antes atacaba y a los cristianos que antes llevaba y los encarcelaba y los maltrataba, ahora él se ha vuelto uno más de ellos. Recordemos que en la reflexión anterior terminamos nosotros viendo cómo él escapó, cómo en la ciudad de Damasco sus discípulos usaron una estrategia para bajarlo por el muro, para que huyera. Ahora vamos al versículo 26, capítulo 9, versículo 26. Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera un seguidor de Cristo. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Esta primera parte nos está dando cuenta a nosotros del testimonio. No era suficiente lo que Pablo quería hacer en Jerusalén al llegar así y caer, como podríamos decir nosotros, en paracaídas en una ciudad donde había habido un avivamiento tan grande, en una ciudad donde habían matado al primer mártir cristiano con la complacencia de Saulo. Así que lo tenían referenciado, sabían que era un enemigo. Por lo tanto, ellos creen inicialmente que es una estrategia, engañarlos, mentirles, hacerse pasar por cristianos, y no le creen el testimonio y el mensaje que él está dando. Se hace necesario que Bernabé, que fue quien lo llevó a Jerusalén, entonces lo presentara oficialmente como un cristiano, como un hombre que había tenido un encuentro con Cristo precisamente en el camino, y que ahora era un hombre transformado y estaba predicando el reino de Dios y estaba predicando el mensaje, las escrituras, estaba predicando aquello que había sido revelado a su corazón por el Espíritu Santo. Entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los discípulos. Estando ahí, hablaba abiertamente en el nombre del Señor, conversaba, discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Note bien que la persecución que le ha sido anunciada, cuando el Señor
llama a este hombre para que vaya a la casa donde se encuentra Saulo de Tarso. Recuerde que hay un hombre al que el Señor llama, que es Ananías, lo dijimos en la reflexión anterior, para que vaya y ore por él. Y Ananías tiene miedo porque conoce ya de la conducta, de la actitud, de la forma como ha estado obrando Saulo. Pero ahí el Señor le dijo una palabra muy importante: vaya, porque instrumento útil me es para que predique mi palabra, y yo le mostraré lo que le será necesario sufrir. Aquí de nuevo, cuando llega a Jerusalén, otra vez los judíos están pensando de la misma manera como pensaron en Damasco, es decir, quitarle la vida. Así que los discípulos, los seguidores de Cristo, que ahora se enteran que realmente Saulo es un verdadero cristiano, que ha cambiado por completo su manera de pensar, que ahora su mente se encamina a obedecer la palabra de Dios y a seguir fielmente el cristianismo, entonces están pensando en acabarlo, en matarlo. Así que los discípulos que tienen ahora, que ya han creído el testimonio de la conversión de él y que dan fe de las predicaciones, de las enseñanzas, de los mensajes y de los milagros que él está transmitiendo, buscan la manera de librarlo e inmediatamente lo llevan a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandan para Tarso. Así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor, por la iglesia animada por el Espíritu Santo de Dios. Interesante ese testimonio, porque entonces aquí nos vamos a dar cuenta nosotros cómo está cambiando el concepto y cómo ya se apaciguaron las aguas después de la muerte de Esteban, y cuando ya empiezan a salir por diferentes lugares todos aquellos diáconos y todos aquellos que se han convertido a la predicación del primer sermón de Pedro, y luego cuando los días subsiguientes se presentan los milagros. Recordemos el milagro del cojo que está sentado a la puerta, y así sucesivamente se vienen encadenando cada día más y más y más milagros que están llevando a la iglesia a crecer, porque muchas personas se están convirtiendo, están renunciando a sus tradiciones judías y están entrando por el camino del cristianismo. Ahora ya hay tranquilidad, ahora ya pueden predicar los apóstoles ahí, ahora ya Saulo puede llegar a ese lugar y empezar a dar testimonio. Recuerde que Saulo no vive en Jerusalén, Saulo no se convierte en Jerusalén, Saulo no recibe las instrucciones y la revelación de Dios en Jerusalén, así que este primer viaje que él hace a Jerusalén es para conocer a los apóstoles, a los que conocieron al Señor cara a cara y vivieron con Él, los que predicaron el mensaje, ese mensaje que se fue extendiendo por los diferentes lugares del mundo conocido en ese momento y que precisamente llegó hasta el lugar donde Pablo estaba. Y entonces ese mensaje transformó completamente la vida de Pablo y ahora él se convierte también en un mensajero del reino de Dios. Amigos, cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, cambia por completo su manera de pensar, sus prioridades, cambia sus hábitos, sus costumbres, cambia hasta sus amistades, porque ahora la persona va a empezar a pensar de manera diferente, y la Escritura dice que una vez que ha recibido al Señor, ahora tiene la mente de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, es decir, entendemos la palabra y empezamos a orar de acuerdo a ella. Tiempo para orar en el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes están siendo transformados en su manera de pensar a medida que están escuchando estas reflexiones, estas explicaciones, esos breves estudios bíblicos que estoy llevándoles día a día. Acompáñenme en la oración. Señor, muchas gracias por esta palabra. Sé que así como cambiaste la mente, el corazón, la actitud, las emociones y el estilo de vida de Saulo, para convertirlo en un hombre de fe y en un pregonero del mensaje, tú lo estás haciendo día a día con cada uno de nosotros en la medida que escuchamos esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.